Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Química de Aprende en Casa. Es un gusto encontrarnos nuevamente para descubrir juntos la importancia de la ciencia en nuestra vida. Estamos seguros que aprenderán mucho. No pierdan detalle a lo que trataremos en esta sesión. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Mayén. Y el mío, Raimundo Antonio Arellano Serrano. Seguramente durante estas sesiones han aprendido temas muy importantes, por lo que hemos invitado a considerar la siguiente frase. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, será inteligente y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Leonardo da Vinci. El propósito de esta sesión es explicar la valencia e identificar algunas regularidades en las propiedades de los elementos químicos representativos, como el radio atómico y la electronegatividad. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su bitácora científica o cuaderno de ciencias química, libro de texto de ciencias 3, tabla periódica de los elementos, lápiz, colores y bolígrafo. Profesor, la semana pasada fui a comprar pintura para mi casa y me enseñaron un muestrario de colores muy amplio. Le pregunté a la persona que nos atendía cómo preparan tanta variedad de tonos. Respondió que tienen tintas que ofrecen cierta capacidad de combinarse y, al hacerlo, generan diferentes colores. En el mundo de los átomos también existe una capacidad de combinación llamada valencia. En química, se le llama valencia a la capacidad de combinación de un átomo determinado elemento, según los modelos atómicos que se emplean hoy en día para explicar el comportamiento de la materia. Los electrones en el átomo están acomodados en distintos niveles de energía. A los electrones que se encuentran en el último nivel se le llaman electrones de valencia y son los responsables de los enlaces entre átomos para formar compuestos. Como recordarán, el número atómico define el número de protones y en un átomo eléctricamente neutro es igual al número de electrones, es decir, que tienen igual número de cargas positivas y de cargas negativas. Sin embargo, en una reacción química, al ceder o ganar electrones, pueden alterar su carga eléctrica. A los átomos con carga eléctrica se les denomina iones. Cuando un átomo cede electrones, queda con exceso de protones, por lo que su carga eléctrica será positiva. A esto se le llaman cationes. Si un átomo acepta electrones, queda con exceso de cargas negativas y se forma aniones. Es importante saber qué elementos de la tabla periódica pueden ceder y aceptar electrones. En la fórmula química de un compuesto, como son las sales binarias, primero se escribe el símbolo del elemento que cede electrones y que queda con carga positiva, y después se escribe el símbolo del elemento que acepta electrones y que queda con carga negativa. Mendeleev fue un científico ruso que postuló que los elementos tienen propiedades periódicas y las ordenó en la primera propuesta de la tabla periódica de los elementos. Uno de los criterios que utilizó Mendeleev para clasificar a los elementos fue el tipo de compuesto que forma con el hidrógeno y el oxígeno. Por ejemplo, los elementos del grupo 1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, a los que representaremos con la letra R. Forman óxidos con el oxígeno, cuyo símbolo es O, formando compuestos con fórmula R2O, la cual significa que un átomo de oxígeno se combina con dos átomos de elementos de ese grupo. Si lo analizamos, nos permite obtener la valencia de los elementos involucrados. Cabe mencionar que el subíndice 1 del oxígeno por convención no se escribe, pero se muestran los ejemplos para hacer explícita la valencia del elemento positivo. Por ejemplo, tomemos al hidrógeno que está en el grupo 1. Recuerden que su símbolo es H. Al sustituir en la fórmula R2O, nos queda H2O. La fórmula del agua, también llamado óxido de hidrógeno. Podemos encontrar con facilidad la valencia que tienen los elementos. Observen, el hidrógeno tiene el subíndice 2, que corresponde a la valencia del oxígeno, y este tiene subíndice 1, que corresponde a la valencia del hidrógeno. Es importante verificar que el compuesto debe de ser eléctricamente neutro, lo cual le da estabilidad a una sustancia. Como en la fórmula primero se escribe el símbolo del elemento con carga positiva y después el símbolo del elemento con carga negativa, entonces los números de oxidación quedan de la siguiente manera: hidrógeno positivo 1, oxígeno negativo 2. Vamos a trabajar el ejemplo del siguiente elemento, que es el litio, para formar el óxido de litio. Recuerden que la fórmula general es R2O.
Por lo tanto, sustituimos R y colocamos el símbolo de litio Li. Anotamos el subíndice 2 y después el símbolo del oxígeno. Por lo tanto, la fórmula es Li2O. La valencia del oxígeno se puede deducir por el subíndice de litio, que es 2. Asimismo, la valencia del litio se puede deducir por el subíndice del oxígeno, que es 1. Como primero se escribe el símbolo del elemento con carga positiva, el número de oxidación del litio es positivo 1. Después se escribe el símbolo del oxígeno al tener carga negativa. Su número de oxidación es de menos 2. Sin embargo, puede variar dependiendo de los compuestos que forme el oxígeno con otros elementos. Ahora ya pueden obtener la fórmula y las valencias de los elementos del grupo 1. En el caso de los elementos del siguiente grupo de la tabla periódica, si interacciona químicamente el oxígeno con los elementos del grupo 2, la fórmula que pueden utilizar es RO, debido a que ambos tienen valencia 2, donde R puede ser berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario o radio, y el símbolo del oxígeno es O. Ya que estamos encarrerados con las fórmulas, vamos a armar la del óxido de berilio. Consideremos la fórmula RO. Sustituimos R por el símbolo del berilio, que es Be. Enseguida se escribe el símbolo del oxígeno, que es O. La fórmula queda como BeO. La fórmula queda así porque, como ya se mencionó anteriormente, ambos elementos tienen la valencia 2. Al ser iguales, se pueden omitir los subíndices. Tomen en cuenta cómo primero se escribe el símbolo del elemento con carga positiva y después el símbolo del elemento con carga negativa. El número de oxidación del berilio es más 2 y el del oxígeno es de menos 2. En la tabla periódica encontramos muchos datos importantes. En esta ocasión nos enfocaremos a la valencia. Podemos encontrar este dato en la siguiente tabla que hemos diseñado para que ustedes puedan encontrar con facilidad la valencia. Cabe señalar que valencia y número de oxidación no son lo mismo. La carga que presenta un elemento en un compuesto químico representa su número de oxidación, el cual depende o está relacionado con la valencia. Para un halógeno le es más fácil ganar un electrón que perder 7, por lo que al formar compuestos tiende a ganar un electrón y por lo tanto a adquirir una carga 1. Es por eso que podemos considerar que la valencia de los halógenos, definida como la capacidad para combinarse, es de 1. Cuando un metal interacciona químicamente con un halógeno, se forma el halogenuro del metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el fluoruro de potasio, entre otros. Vamos a diseñar un juego de memorama, para lo cual necesitaremos el siguiente material: 20 tarjetas de 10 centímetros, 10 de cada lado en cartulina color blanco, 9 tarjetas de 10 centímetros en cartulina color amarillo, marcadores de agua del color que deseen. Primero, vamos a colocar en 10 tarjetas blancas a los halógenos con su símbolo, nombre y valencia, así como en otras 10 su par, que será un metal que contendrá el nombre, símbolo y valencia de los elementos del grupo 1. Las tarjetas de color amarillo tendrán la fórmula y nombre del compuesto. El juego comienza cuando uno de los jugadores destapa una tarjeta amarilla, la cual contiene el nombre y la fórmula del compuesto. Después buscará en 2 tarjetas blancas a los elementos indicados en la fórmula. Las levantará y las enseñará a los jugadores. Si acierta, se quedará con las tarjetas y ganará un par de tarjetas blancas. Eventualmente, el segundo jugador destapará una amarilla, observará la fórmula y buscará en las tarjetas blancas los elementos indicados en la fórmula. En caso de no coincidir con los elementos de la fórmula, volverá a voltear las tarjetas y continuará el juego hasta que los jugadores hayan completado con las tarjetas blancas las fórmulas indicadas en las tarjetas de color amarillo. Vamos a jugar. Pueden modificar el juego con algunas variantes, colocando el oxígeno para formar óxidos, con el azufre para formar sulfuros, y en la medida que se familiaricen con otros cationes y aniones, en el transcurso del ciclo escolar podrán aprender más. Es importante mencionar que esta fórmula para conocer las valencias de los elementos químicos solo es aplicable para aquellas fórmulas químicas que están formadas por 2 elementos, es decir, compuestos binarios. Profesor, ¿qué le parece si consideramos la estructura de Lewis para explicar la valencia?
Es muy buena oportunidad para que nuestros alumnos comprendan mejor este concepto. Quiero comenzar con mencionar que los electrones que están en la órbita o nivel de energía más alejado del núcleo son los que pueden representarse en la estructura de Lewis, ya que son los electrones de valencia los que intervienen en la formación de un compuesto. Es cierto. Recuerdo que ya en sesiones anteriores se explicó este tema, por lo que vamos a retomarlo brevemente. Recordemos que los grupos de los elementos representativos tienen el siguiente número de electrones de valencia que se encuentran en la órbita o nivel de energía más alejado del núcleo. Si queremos que el carbono interaccione químicamente con el hidrógeno para formar metano, cuya fórmula es CH4, consideraremos la estructura de Lewis de cada elemento. El carbono, al estar en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia representados con puntos. El hidrógeno, al estar en el grupo 1, tiene un electrón de valencia representado con una X. Entonces el carbono, para completar su última órbita o nivel de energía con 8 electrones, puede aceptar 4 electrones de valencia, que en este ejemplo compartirá con cada uno de los electrones de los 4 átomos de hidrógeno. De esta manera logrará su estabilidad alcanzando la configuración del neón y cumple así la regla del octeto. Lo anterior sucede porque el carbono tiene una valencia de 4, por lo que puede formar la molécula de metano, CH4. Como el hidrógeno tiene valencia de 1, entonces su único electrón de valencia que se encuentra en la órbita o nivel de energía tiende a compartirlo con otro electrón de átomos iguales o diferentes para lograr su estabilidad. En este caso, comparte con los átomos del carbono los correspondientes electrones de valencia, de manera que logra la configuración del helio con 2 electrones de valencia en su nivel de energía. Profesor, ¿recuerda que los átomos eléctricamente neutros cuentan con varias propiedades periódicas? Una de ellas es el radio atómico. ¿Les gustaría saber a qué se refiere? El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre 2 núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Aún no me queda claro qué es el radio atómico. ¿Podría ser más específico? Me gustaría hacer un reto para organizar a estos elementos de mayor a menor radio atómico. Serían aluminio, calcio y cesio. Muy bien, profesor, pero primero deme una pista, porque lo veo complicado. Bien. Primero, debemos conocer qué es el radio atómico. El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre 2 núcleos atómicos adyacentes de un elemento. Aún no me queda muy claro. Está bien, profesor, no se preocupe. Veamos de qué modo esta propiedad periódica depende de las interacciones entre el núcleo y los electrones de un átomo. Recuerden que la tabla periódica de los elementos consta de 118 elementos reconocidos por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés. Para las siguientes actividades nos enfocaremos solo en algunos de ellos. Observen la siguiente tabla, en la que se muestra la mayoría de los elementos representativos, en particular los grupos 1 y 2, así como los del 13 al 18 y los periodos del 1 al 6. El radio atómico es una distancia, por lo tanto tendrá unidades de longitud. Y como las distancias de las que hablamos son tan, pero tan pequeñas, empleamos una unidad llamada picómetro. Esta es una unidad de longitud equivalente exactamente a la billonésima parte de un metro, que expresado en notación científica es de 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Cómo creen ustedes que son los tamaños de los rayos atómicos de los elementos? Veamos, el cesio tiene un radio atómico de 343 picómetros, el litio de 152 picómetros y el helio de 31 picómetros. Observemos qué le sucede al radio atómico de algunos elementos del segundo periodo al ir desplazándonos de izquierda a derecha. Tenemos al litio en el grupo 1, periodo 2, con un radio de 152 picómetros. Seguimos con el berilio en el grupo 2, periodo 2, y un radio de 112 picómetros. Ahora, veamos al boro en el grupo 13, periodo 2,
y un radio atómico de 85 picómetros. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué sucede conforme nos movemos a la derecha en el periodo? Disminuye el radio atómico, profesor. Claro, al aumentar el número de protones en el núcleo, también se agregan electrones para que el átomo sea eléctricamente neutro. En un mismo periodo, los electrones se agregan en la misma capa, es decir, a la misma distancia del núcleo, y por lo tanto, al aumentar el número de protones en el núcleo, aumenta la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones, ocasionando que disminuya el radio atómico. Muy bien, creo que ya estoy entendiendo los radios atómicos de los elementos situados al lado izquierdo de la tabla periódica. Son mayores que los rayos atómicos de los elementos situados del lado derecho en un mismo periodo. Correcto, profesor. Generalmente así sucede. Ahora, veamos qué pasa con el radio atómico si nos movemos del periodo 1 al periodo 6 dentro de un mismo grupo. Revisemos al grupo 1. Tenemos hidrógeno, situado en el grupo 1, periodo 1, y con un radio de 37 picómetros. Luego, en el grupo 1, periodo 2, está el litio, con un radio atómico de 152 picómetros. Después, el sodio en el periodo 3, el grupo 1, y con un radio atómico de 186 picómetros. ¿Qué notaron? Que fue aumentando el radio atómico conforme íbamos bajando los periodos dentro del mismo grupo. En efecto, los radios atómicos de los elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla periódica normalmente son mayores a los radios de los elementos situados en la parte superior de la tabla periódica. Por eso, el radio atómico es una de las propiedades periódicas de los elementos, ya que presentan cambios constantes y consistentes a lo largo de la tabla periódica. Esto lo pudimos observar en el aumento constante del radio al bajar en un mismo grupo y su disminución constante a lo largo de un mismo periodo. Así es, profesor. Entonces, solo por la posición de los elementos en la tabla periódica podríamos saber qué elementos tienen mayor radio atómico. Por ejemplo, quedaría de mayor a menor radio atómico el cesio, el calcio y el aluminio. Muy bien, profesor. ¿Le parece si vemos otra propiedad periódica? Imagínense el enlace entre átomos diferentes como una lucha de tira y afloja por los electrones de valencia. Para usar este modelo de reparto de electrones necesitan tener una forma de determinar la fuerza de atracción que ejerce cada átomo sobre los electrones compartidos. A la medida de esta fuerza se denomina electronegatividad. La electronegatividad de un elemento se define como la capacidad relativa de un átomo para atraer electrones de otro átomo al enlazarse químicamente y formar un compuesto. La electronegatividad es una propiedad periódica. Observemos la variación de electronegatividad. Esta va aumentando de izquierda a derecha a lo largo de los periodos y de abajo hacia arriba dentro de cada grupo. Los valores de electronegatividad fueron asignados con base a una escala denominada Pauling. Observemos la siguiente tabla. El elemento que presenta el valor más alto, es decir, mayor electronegatividad, es el flúor, que se localiza en el periodo 2, grupo 17, con 4 unidades Pauling, mientras que los valores más bajos, es decir, con menor electronegatividad, corresponden al cesio y al francio con 0.7 Pauling, cuyos elementos se localizan en el grupo 1 y periodos 6 y 7 respectivamente. Profesor, lo reto a que ordene de mayor a menor electronegatividad los siguientes elementos en la tabla periódica. Claro, ¿qué elementos son? Silicio, bario, oxígeno y galio. Está difícil, profesor, pero recordando lo que acabamos de ver sobre esta propiedad periódica, ubicaré cada elemento en la tabla periódica y observo que el oxígeno sería el de mayor electronegatividad, ya que es el que está más arriba y a la derecha que los otros elementos en la tabla periódica. Luego sigue el silicio, porque está más a la derecha y hasta arriba que el bario y el galio. Muy bien, pero todavía nos falta el bario y el galio. El siguiente elemento sería el galio, que ubicamos en la tabla periódica. Está en el grupo 13, periodo 4, y el de menor electronegatividad sería el bario, por estar en el grupo 2, periodo 6,
y en la tabla de electronegatividad a la izquierda y abajo, disminuyendo su valor de la electronegatividad. Excelente, profesor. Ya ve que no es tan difícil saber cuáles elementos tienen menor o mayor electronegatividad. Solo es cuestión de recordar hacia qué dirección aumenta o disminuye observando la tabla periódica. Así es, profesor. La electronegatividad varía en forma periódica. Se puede predecir la diferencia de electronegatividad que existe entre los átomos enlazados observando la distancia que los separa en la tabla. En general, mientras más separados se encuentran en la tabla periódica, mayor será la diferencia de electronegatividades entre los átomos. Recuerden que en la formación de compuestos, las diferencias de electronegatividades nos pueden indicar qué tipo de enlace químico se está formando, ya sea un covalente polar, covalente no polar o iónico. Esto tiene una consecuencia en la formación de compuestos. Por ejemplo, se forma un enlace iónico entre dos elementos cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7 en la escala de Pauling. Tal es el caso del cloruro de sodio. Buscamos en la escala de Pauling el valor de la electronegatividad de los elementos involucrados, para este caso el sodio y el cloro. Observamos que el cloro tiene un valor en la escala de Pauling de 3.0 y el sodio de 0.9. Al restar estos valores obtenemos un resultado de 2.1, por lo que el enlace que se forma es iónico. Linus Pauling se interesó desde muy joven por la naturaleza del enlace químico, inspirado por los artículos de Langmuir y los trabajos de Lewis acerca del comportamiento de los electrones entre los átomos. Trabajó en Europa con Sommerfeld y Bohr. Escribió varios libros, entre ellos La naturaleza del enlace químico. Se interesó en campos tan diversos como la determinación de la estructura de los cristales, de las proteínas y de los anticuerpos, así como la de la hemoglobina. Por otro lado, luchó para que no hubiera guerras y se opuso a la utilización de armas nucleares. Obtuvo el Premio Nobel de Química en 1954. En esta sesión recordamos que la valencia es el número de enlaces que un átomo de cualquier elemento puede formar al unirse con otros átomos. La valencia de un elemento es la capacidad de combinación de un átomo con otro similar o diferente. La tabla periódica permite predecir las propiedades de los elementos con solo ver su posición dentro de ella, así como realizar comparaciones entre las diferentes propiedades de los elementos. Por ejemplo, el radio atómico que aumenta en los periodos de arriba hacia abajo dentro de los grupos y disminuye de izquierda hacia la derecha dentro de los periodos. La electronegatividad que utiliza la escala Pauling de 0 a 4, en la tabla periódica podemos observar cómo aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Les sugerimos que observen la sesión del día jueves 29 de octubre para tener más referencias de estos temas. Anoten en su quimiglosario las ideas clave. Para que puedan reafirmar lo aprendido en esta sesión, les proponemos llenar la siguiente tabla. En ella colocarán la valencia, el radio atómico y la electronegatividad. Para ello deberán apoyarse en las tablas que les hemos compartido. Resolveremos el primer elemento químico, que es el sodio. Su valencia es de 1, su radio atómico es de 186 picómetros y su electronegatividad de 0.9. Ahora ustedes continúen con el llenado de la tabla. El tiempo de esta sesión ha terminado. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.